Claro, por esto nunca se supieron cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo pero bueno, eso sí, se convirtió en el primer ser humano de la historia capaz de suicidarse pegándose 2 tiros con una sola pistola en lugares distintos de la cabeza. Un magnicidio es el asesinato de una persona importante en política, ya sea por su cargo o por el poder. Como imaginaréis, las intenciones de quien lo lleva a cabo no suelen ser otras que las de provocar una crisis política o eliminar a un adversario que considera un obstáculo. Cuando se habla de magnicidios, todos sabemos o nos vienen a la cabeza centenares de ejemplos a lo largo de la historia, como por ejemplo el de Abraham Lincoln llevado a cabo por el actor John Wilkes Booth, en abril de 1845. Como sabéis, luego gritaría el famoso Sic Semper Tyrannis, o así siempre con los tiranos. Lo que me lleva a pensar si cada magnicidio ha servido para acabar con un tirano. Y mi respuesta es que no, obviamente. De hecho, yo soy de los que piensa que a los tiranos de verdad es mucho más complicado matarlos. Pero bueno, eso ya sería para otra discusión. Hoy centrémonos en los magnicidios que ha habido en la historia de España. Que sí, ya sé que si estiramos un poquito la definición podría darnos para algunos más. Pero centrémonos en los 5 magnicidios de presidentes que ha habido en este país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy repasaremos los 5 asesinatos de presidentes del gobierno que ha habido en la historia de España. Desde Prim hasta Carrero Blanco, que curiosamente tanto el primero como el último son los que más teorías de la conspiración tienen. A modo de mención también os contaré al final del vídeo algunos también intentos de magnicidios, o mejor dicho, regicidios que ha habido también en la historia de España. Y recalco lo de algunos porque como me ponga a decir absolutamente todos, creo que este vídeo podría durar tranquilamente unas 7 u 8 horas. Pues empecemos por el magnicidio de Prim, de quien ya hablé en su momento en un vídeo, pero como el tema es bastante interesante, volvamos a ello. Y empecemos por quién fue este hombre. Pues Juan Prim fue un brillante militar que nació en 1814 y empezaría a forjar su gran carrera durante la Primera Guerra Carlista. Durante la regencia de Espartero, este se situaría en el bando contrario al general, y una vez caído en desgracia fue nombrado vizconde de Reus y su carrera militar le llevó a la Guerra de Crimea, y por supuesto, en el año 1860, a la guerra contra el Sultanato de Marruecos, donde su gran actuación en la batalla de Castillejos le valió el título de Grande de España y Marqués de Castillejos. Pero avancemos hasta el año de la Revolución la Gloriosa en 1868, cuando la reina Isabel II fue destronada. Como sabéis, tras el exilio de la reina se estableció en España un nuevo gobierno que contaba con el general Serrano al frente, Prim dirigiendo el Ministerio de Guerra y Topet el de Marina. Este nuevo gobierno en poquito tiempo establecería la libertad de cátedra y de imprenta, y los derechos de asociación y de reunión. Por último, también establecieron una nueva reforma que estableció la peseta como moneda oficial de España. Pero a pesar de estas importantes reformas, el nuevo gobierno no pretendía ser permanente, ya que tenía 2 objetivos muy claros: redactar una nueva constitución y traer un nuevo monarca, lo cual dio lugar a grandes debates en el Congreso. En cuanto al nuevo monarca que vendría a España, solamente había una cosa clara, y es que ni de coña querían volver a ver a los Borbones en España. Y por la Europa de entonces había candidatos de sobra, pero finalmente se optó por el italiano Amadeo de Saboya, que era el candidato del general Prim. Y así llegamos a la tarde del 27 de diciembre de 1870, cuando Amadeo de Saboya se encontraba embarcando de camino a España. El general Prim abandonó el Congreso para subir al carruaje que iba a llevarle hasta la sede del Ministerio de la Guerra, y justo cuando entraban en la calle del Turco, otro carruaje les cortó el paso. Allí aparecieron varios asaltantes con el rostro cubierto que abrieron fuego contra el carruaje del general. Ante este repentino acontecimiento, el comandante Moya trató de proteger al general con su cuerpo. Los asaltantes dispararon sobre el cristal derecho destrozando la mano derecha de Prim y posteriormente desde el lateral izquierdo del coche, causando un impacto en el hombro izquierdo y en el pecho del general. El cochero trató de salir desesperadamente de la escena del crimen en dirección al Palacio Buenavista. Según la versión oficial, después de este mortífero ataque, las heridas sufridas por el general no parecían muy graves, pero 3 días después, a las 8:45 del 30 de diciembre, el general Prim falleció. Tras ello, su cuerpo fue momificado y trasladado al Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid. Sobre lo que sucedió aquellos 3 días, desde el atentado hasta su muerte, se dijo desde un principio que todo había sido, que había muerto por una septicemia a causa de las heridas que le habían causado los disparos. Pero hace como unos 10 años surgió un debate que, bajo mi punto de vista, fue de lo más interesante. Resulta que el Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Complutense de Madrid sugirió que el general había sido estrangulado durante esos 3 días, ya que se observan marcas en el cuello. Otros laboratorios desestimaron esta versión, aludiendo a que las marcas no tenían nada que ver con su hipótesis.
y en estas aparecería el criminólogo Paco Pérez Avellán, que en sus libros Matar a Prim y El vicio español por el magnicidio, por cierto este último muy recomendable, se apuntaba a la hipótesis del estrangulamiento y añadiría que la muerte fue orquestada por su núcleo duro de poder, apuntando a nombres que ya se dieron en su época en forma de caricatura, como el del general Secrano y el duque de Montpensier. Que se señalase a estos dos hombres no era casualidad, no solo porque en aquel momento tuvieran una relación horrible con el general Prim, sino que en el sumario del juicio figuras muy cercanas a ambos, como el secretario del duque y el jefe de escoltas de Serrano, eran directamente señalados como parte y como contratante de los sicarios. Pero más allá de las clásicas caricaturas de la época, la verdad es que ninguno de los dos fue acusado formalmente, y el autor intelectual de este magnicidio jamás se supo con seguridad, lo cual ha dado lugar a cientos de posibles teorías, algunas con más verdad que otras, todo sea dicho. Ahora avancemos un total de 27 años para encontrarnos con el magnicidio del que por entonces era el presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo. Pero, ¿quién fue este hombre y sobre todo por qué y cómo le asesinaron? Pues nacido en Málaga, este hombre ocupó puestos de diputado desde la famosa Pica Alvarada que daría paso al gobierno progresista. Después ocuparía diferentes cargos políticos hasta que tras el sexenio revolucionario o democrático sería uno de los artífices de la restauración borbónica con permiso del golpe del general Martínez Campos, obviamente. Tras la restauración ocupó el cargo de presidente en varias ocasiones, en la famosa alternancia de poderes, y en una de ellas firmaría la abolición definitiva de la esclavitud en España y en Cuba, aunque en este territorio sería aplicada de forma gradual, siendo definitivamente abolida en 1886. En junio de 1896 tuvo lugar el atentado del Corpus en Montjuïc, en el que unos anarquistas lanzaron un artefacto explosivo durante la misa del Corpus, en el cual, dicho sea de paso, si pretendían acabar con la vida de alguna autoridad, no lo consiguieron, pero sí acabaron con la vida de 12 civiles e hirieron a otros 70. Tras el atentado, 5 personas fueron condenadas a muerte y otras 9 a cadena perpetua. Esto que llegamos hasta el verano de 1897, cuando el presidente se encontraba junto a su mujer en el balneario de Santa Águeda tratándose de sus achaques. Pero eso sí, unos días atrás se había hospedado en ese mismo balneario otro huésped bajo un nombre falso que luego se supo que su nombre auténtico era Michel Angiolillo. Este tipo no llamó la atención de los 9 policías y 25 guardias civiles que acompañaban al presidente, y de esta forma Cánovas se sentaría en un banco a leer el periódico. Justo allí le sorprendería el italiano, que primero le disparó en el pecho. Y a pesar de que la herida era mortal, Cánovas consiguió levantarse. Tras ello, su verdugo le disparó 2 veces más, acabando con su vida. La mujer de Cánovas, que no andaba muy lejos, oiría los disparos y acudió rápido hacia donde estaba el cuerpo de su marido. Allí vio a Angiolillo, al que llamó canalla y asesino. Él dijo que esto era para vengar a sus hermanos de Montjuïc. El italiano, a pesar de tener el arma en la mano, no puso demasiada resistencia a ser capturado, y durante el juicio, a pesar de que había evidencias muy claras de que había sido ayudado por independentistas cubanos, él insistió una y otra vez en que actuaba solo, siendo ejecutado pocos días después del magnicidio. Ahora volvamos a la capital de España para hablar del magnicidio de José Canalejas, el cual, a pesar de que estuvo bastante claro quién fue quien acabó con su vida, cierto es que, claro, el hombre después del magnicidio como que no duró demasiado. Claro, por esto nunca se supieron cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo pero bueno, eso sí, se convirtió en el primer ser humano de la historia capaz de suicidarse pegándose 2 tiros con una sola pistola en lugares distintos de la cabeza. Pues este hombre, que había estado ligado gran parte de su vida al Partido Progresista de Sagasta, decidió separarse de este tras la pérdida de Cuba y Filipinas y estaría en las filas del Partido Demócrata Liberal, llegando a presidir el Consejo de Ministros en 1910. Lo llamativo aquí es que Canalejas no tenía los enemigos que podrían tener Prim o Cánovas. Tanto es así que le incomodaba bastante tener escoltas, e incluso se decía que en alguna ocasión conseguía darles esquinazo. Pero una mañana del noviembre de 1912, el presidente salió de su casa en la calle Huertas, en dirección al Consejo de Ministros. Este se detendría para observar el escaparate de la librería San Martín en el número 6 de la Puerta del Sol. A las 11:25, un anarquista ostense llamado Manuel Pardiña se acercó a él, le puso una mano en el hombro y con la otra apuntó a su cabeza con una pistola. El presidente se llevó las manos a la cara poco antes de que su cuerpo cayese sin vida al suelo. En esos momentos, uno de los agentes se abalanzó rápidamente sobre él propinándole varios golpes. El anarquista conseguiría zafarse, y al verse sin escapatoria se ocultó detrás de un coche de caballos, y se quitó la vida disparándose 2 veces en distintos sitios de la cabeza.
A pesar de que esto fue lo que se dijo entonces, cualquier estudio posterior confirmó que cualquiera de los dos orificios de entrada que tenía en la cabeza le habría causado la muerte instantánea. Sobre sus motivaciones nunca quedaron claras. Se decía que le había prometido a otros compañeros anarquistas que acabaría con la vida del rey Alfonso XIII, pero al ver a Canalejas solo e indefenso, cambió de opinión. E insisto, esto último es solo una teoría. Ahora avancemos otros 9 años para encontrarnos con otro magnicidio de presidente del Consejo de Ministros, en este caso el del de Eduardo Dato, que también tuvo lugar en la capital de España y sobre todo también tuvo lugar en otro sitio muy céntrico de Madrid, la Puerta de Alcalá. Por entonces, la presidencia del gobierno no era algo nuevo para el mallorquín, pero la situación era bastante más tensa que en otras ocasiones. Tras unos años de bonanza de la industria, en especial la catalana, para 1919 la situación era muy distinta, y una elevada inflación no le habían acompañado la subida de sueldos, y comenzaría la huelga de la empresa eléctrica La Canadiense, que se paralizó durante un mes y medio. Dato, ante esto, crearía el Ministerio de Trabajo para atender todas estas demandas, pero por contra puso de gobernador civil de Barcelona al general Martínez Anido, quien no dudó en aplicar toda la mano dura y todo lo que tuviera a su alcance contra huelguistas, sindicalistas y anarquistas. Ante la imposibilidad de actuar contra el gobernador de la ciudad condal, que estaba fuertemente protegido, el anarquismo, muy asentado en Andalucía y sobre todo en Cataluña, optó por ir a por el presidente de gobierno. De esta forma, el día 8 de marzo, cuando el vehículo de Eduardo Dato disminuía su velocidad para entrar en la rotonda de la Puerta de Alcalá de Madrid, una moto con sidecar se colocó justo detrás del coche del presidente. Los magnicidas dispararon en más de 20 ocasiones y tras ello huyeron. El chofer del vehículo acudió lo más rápido posible a la casa de socorro más cercana, pero nada pudieron hacer. Eduardo Dato había recibido varios disparos, de los que al menos 3 eran mortales. De los 3 autores materiales, Pedro Mateu, Luis Nicolau y Ramón Carsanellas, los 2 primeros fueron condenados a cadena perpetua, siendo liberados en la amnistía de la Segunda República, y el tercero conseguiría refugiarse en la URSS. Y en este sucede una cosa curiosa, y es que a ninguno de los 3 magnicidas se les llegó a aplicar nunca la pena capital. De hecho, uno de ellos creo recordar que vivió hasta los años 80. Y por fin llegamos al último de los magnicidios que ha habido en España, el del almirante Luis Carrero Blanco, que por entonces era presidente del gobierno de España. Y a ver, en este creo que tenemos teorías conspirativas para dar y regalar. Entre ellas, como no, la masonería, la CIA, Kissinger, incluso he oído algunas que fue el propio Franco. En fin. El caso es que, como sabéis, el 20 de diciembre de 1973, el presidente del gobierno, Carrero Blanco, se dirigía al Consejo tras salir de misa, y al pasar por la calle Claudio Coello... Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están y también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos. La banda terrorista colocó una bomba debajo del asfalto que ocasionó este enorme cráter e hizo volar el coche por encima del tejado de la casa de la profesora, matando a Carrero Blanco y a sus 2 acompañantes del vehículo, Juan Antonio Bueno Fernández y José Luis Pérez Moguena. Que bueno, a ver, a estos 2 últimos los menciono porque lo más habitual es que nadie los mencione cuando habla de este magnicidio. Al principio las autoridades pensaron que se trataba de una explosión de gas, ya que para ellos era inconcebible que la ETA de entonces realizase un atentado de tal magnitud. Pero entre el análisis de los técnicos y el comunicado de la propia banda, esta hipótesis pronto se disipó. A pesar de que muchos temían una noche de cuchillos largos, la verdad es que esto no ocurrió. Pero sí que los servicios secretos se empezaron a tomar más en serio a la banda terrorista, siendo este uno de los detonantes de la llamada Operación Lobo al año siguiente. Y por último, como os he comunicado al principio, vamos a hablar de algunos intentos de magnicidio, o mejor dicho, en este caso, regicidio, que ha habido en España. E insisto, no todos, que bueno, los que os voy a contar son los que me han ido surgiendo a medida que escribía el guión. Para empezar, nos iremos hasta el año 1492. Ya sabéis, el año de la toma de Granada, la expulsión de los judíos, la gramática castellana y el descubrimiento de América. Pero en diciembre de ese mismo año también tendría lugar un suceso traumático para el rey de Aragón, Fernando el Católico. En dicho año, este salía del Palacio de la ciudad de Barcelona, donde acababa de tener una reunión en referencia a la sentencia arbitral de Guadalupe. Justo cuando salía, el campesino Juan de Cañamares se lanzó a por él y le lanzó un espadazo directo a su cuello. Sus guardias le sujetaron rápido para que no lo rematase, y casi lo matan, pero el rey, malherido, les dijo que no lo hicieran. Se llegó a temer por la vida del monarca, pero las cadenas de oro que llevaba el rey en el cuello le salvaron la vida.
A pesar de que en un principio se pensó que se trataba de un complot, se supo que este hombre no era más que un perturbado mental que sería ejecutado y posteriormente quemado. Varios siglos después, más concretamente en 1852, la reina Isabel II también sería objeto de otro intento de regicidio. El cura Martín Merino se la encontraría en las galerías de Palacio, y cuando se inclinó ante ella para parecer que le estaba pidiendo algo, sacó un estilete y se lo clavó en el pecho. Ella se desplomó en el suelo gritando que cuidasen a su hija Isabel la Chata. Pero no haría falta, ya que el corsé que llevaba la reina le salvó de que la herida fuese fatal. El atacante era un antiguo liberal perseguido por Fernando VII, y sus auténticos objetivos eran o bien el general Narváez o bien la madre de la reina. Pero al ver a la monarca, no desaprovechó su oportunidad. Ahora vamos con otro intento de asesinato de un rey que, bueno, incluso a la persona más republicana del mundo, cuando lee o escucha cosas sobre el reinado de Amadeo de Saboya en España, lo primero que piensa es: ay, pobre tío, en menuda te has metido. Y es que este hombre que llegó a España para ser rey se encontró con que el que era su principal valedor, el general Prim, había muerto asesinado un par de días atrás, y desde que llegó no tuvo ninguno más, ninguno relevante al menos. A ello se añadiría que España se encontraba en una de las etapas más convulsas. Y según llegó este pobre hombre, los desplantes hacia su figura eran constantes, desde la nobleza y la alta burguesía hasta el pueblo, y eso que el pobre apenas había hecho nada. Un día de julio de 1872, el rey volvía a Palacio de pasear por el Retiro junto a su familia. Y en la calle Arenal, varios asaltantes rodearon su carruaje y dispararon contra él y su familia. Pero milagrosamente ni uno de ellos dio en el blanco. En febrero de 1873, el rey ya tuvo suficiente y firmó su renuncia en la embajada italiana y se marchó de España. Ahora pasamos a otro rey que tampoco gobernó demasiado tiempo, y ese no es otro que Alfonso XII, el cual en 1878 tuvo hasta 2 intentos de asesinato. El primero de ellos tendría lugar en octubre, cuando el tonelero catalán Juan Oliva le disparó por la espalda 2 veces cuando éste volvía de la capital tras un viaje. Y el segundo tendría lugar 14 meses después, cuando el gallego Francisco Otero disparó contra él casi a quemarropa sin herirle. Ambos, que intentaron el magnicidio, fueron ejecutados por garrote vil. Ahora vamos hacia otro intento mucho más trágico, ya que en este sí que hubo víctimas, aunque no fueran los reyes Alfonso XIII o su mujer Victoria Eugenia. Y es que en mayo de 1906, el día de la boda de ambos, el anarquista catalán Mateo Morral lanzó una bomba contra el carruaje de los reyes oculta en unas flores desde un 4º piso de un edificio. Alfonso XIII y su mujer salieron ilesos, pero 25 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas. Mateo Morral sería pillado poco después y murió en unas circunstancias no demasiado claras. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a quien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.